Hola amigos, ¿cómo están? Esta parte siempre me despeina y hasta me marea, creo que tengo que cambiar eso. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi veterinaria, yo soy Zuli Lazarín y en este video vamos a hablar de algo que se ha estado hablando pero mucho en estos momentos y ya me tiene, pero hasta acá amigos, hasta acá. Estoy segura que a ti también, pero pues es que es importante, hay que seguir hablando de esto hasta que ya no quede ninguna duda. Así que vamos a hablar del coronavirus y de cómo afecta a nuestras mascotas. Además te voy a dar algunos consejos o tips para que tú sepas cómo cuidar de tus animalitos. Así que si te interesa este video, pues quédate viéndolo. Primero que nada quiero decirte que el coronavirus ya existía desde hace muchísimo tiempo. En este país, en otros países, en todo el mundo, yo pienso, no es de ahorita que apenas empezamos a tener contacto con el coronavirus. What the fuck, man? Porque, ahí te viene la explicación, los ortocoronavirus son una familia de virus conocidos como los coronavirus. O sea, no es que sea solamente uno, son muchos. Y estos virus pueden causar enfermedades en mamíferos y en aves. Y se llaman así porque pues alguien, no sé, en su momento, no sé cuándo, no sé quién, en un microscopio pues los estuvo observando y se dio cuenta que alrededor de este virus había picos y pues según su percepción parecía como una corona. Entonces dijo, bueno, los voy a llamar coronavirus. Entonces, coronavirus no es nada más COVID-19, o sea, no nada más es un tipo de virus, son muchos. Es por ejemplo los perros, o sea, todos conocemos que hay perros y hay muchos tipos de perros y no por eso dejan de ser perros. Es lo mismo con los coronavirus, hay muchos tipos de coronavirus, diferentes tipos, pero no por eso dejan de ser coronavirus. Hay muchos tipos de virus en el mundo y según los científicos que los estudian, pues los van clasificando en diferentes familias según vayan apareciendo. Pero un virus necesita sí o sí una célula para poder replicarse, para poder reproducirse, digámoslo así. Y este tipo de virus, el coronavirus, necesita células que se encuentran en el aparato digestivo o en el aparato respiratorio. Actualmente se sabe que existen cerca de 40 diferentes coronavirus. Esto significa que existe el coronavirus del perro, del gato, del conejo, del ratón, del cerdo, de la vaca, de las aves, como ya comenté. Y bueno, nosotros como especie humana somos mamíferos, o sea, nacemos de nuestra madre. Entonces también hay coronavirus que nos van a afectar a nosotros como humanos, como es el caso del SARS, del MERS y pues ahorita del COVID-19, que fíjense que todos comenzaron en Asia. Y estos tres virus, todos son coronavirus y nos afectan a nosotros como personas, tienen predilección por células que se encuentran en el aparato respiratorio. Entonces va a ser muy fácil transmitirlo porque van a estar presentes en nuestra saliva cuando hablamos, cuando escupimos sin querer o con querer, en las flemas, cuando tosemos, en los mocos, cuando estornudamos, e incluso están presentes en la respiración. Como humanos, pues es más fácil contagiarnos por cómo nos comunicamos, cómo convivimos unos con otros, a diferencia que si el virus afectara el aparato digestivo y el virus se diseminara por medio de las heces, como es el caso de los perros y los gatos, y pues no estamos en los parques olfateando y comiendo popós de otros, ¿verdad? O al menos eso quiero creer. En el caso de los perros y los gatos, su respectivo coronavirus afecta el aparato digestivo. Entonces el virus se disemina por medio de las heces. Así que para que un perro o un gato se infecte de coronavirus, tiene que ingerir partículas de heces en donde esté el virus. O sea que esas heces vengan de un animal que esté enfermo con ese virus. Y digo su respectivo virus porque, por ejemplo, el coronavirus canino necesita un perro para poder conectarse. O sea, imagínense que es como una llave en donde el virus es la llave y el perro es la cerradura, entonces necesitan encontrarse para poder encajar. Es lo mismo con el coronavirus felino, donde el virus es la llave y el gato es la cerradura y encajan. O sea, es lo mismo que sucede con el COVID-19, necesita un humano para poder encajar. Este virus ni siquiera va a voltear a ver a los perros ni a los gatos porque no los necesita, no le interesa, necesita humanos. Así que ni ellos nos pueden contagiar a nosotros ni nosotros a ellos. Y bueno, ya que sabemos esto, pues ahí les van mis tips o consejos para cuidar a nuestras mascotas en esta cuarentena.
y más importante es cuidarnos a nosotros mismos. Si tú te enfermas, ¿quién va a cuidar a tu mascota? Y recordemos que este virus, aunque no afecta a toda la población, y a lo mejor tú que me estás viendo eres joven y tú dices, bueno, yo estoy joven, estoy fuerte, no tengo ningún problema en mis pulmones ni en mi corazón, entonces a mí no me va a pasar nada. A lo mejor no te pasa nada, pero puede ser que tú contagies a alguien que sí le afecte y que se puede llegar a morir incluso por tu culpa, porque tú no te cuidaste. Como consejo número 2, si tú tienes un perro que tiene mucha energía, o sea que necesita correr, necesita caminar, porque si no te va a hacer un desmadre en tu casa, que ya está comiendo no sé qué cosa, ya te está mordiendo los zapatos y sacando no sé qué, bueno, pues sácalo, o sea que corra y que gaste energía, pero hazlo en un momento en donde no haya mucha gente, o sea, trata de evitar a las personas. Y si tú tienes gripa, una tos, aunque no sea coronavirus, llévate tus cubrebocas, o sea, no andes esparciendo tus bacterias y tus virus por todos lados. Y también si tu perro se hace popó, pues también llévate una bolsita para que pues la recojas. Más bien este consejo es como que no hay que ser sucios de ninguna forma. Como ahorita estamos en cuarentena, pues todos estamos en casa guardados. Entonces a lo mejor tú eres una persona que no está recibiendo todo su sueldo porque pues no estás trabajando, o a lo mejor tú tienes un negocio y no te está llegando toda la gente que normalmente te llegaba y tienes que pagar renta, luz, sueldos, no sé, o sea, como que todos tenemos que reducir un poco los gastos. Así que te recomiendo que desde ahorita empieces a racionar la comida de tu mascota. Y la puedes ir combinando con alimentos que nosotros comemos, como por ejemplo, si tú tienes un perro, puedes darle arroz, huevo, atún, pollo, res, cerdo, queso panela, papas, zanahorias, chayotes, calabazas, manzanas, mango. Y bueno, con los gatos es un poquito más complicado porque usualmente a los gatos no les gusta cambiar de alimento, pero también puedes mezclarle el huevito o el atún y la verdad es que se lo va a comer. Puedes utilizar este tiempo, este gran tiempo que tenemos en casa, para entrenar a tu mascota, o sea, para ir pulir ciertos comportamientos que no te gustan, para enseñarle cosas nuevas. Si tú te quieres poner un poquito más creativo, más creativa, más manual, pues te puedes poner a hacer cositas como tipo do it yourself con materiales que tengas en tu casa. Si tú quieres que yo te haga un video sobre eso, escríbemelo en los comentarios y así nos podemos mantener entretenidos y también entretenemos a nuestra mascota. Y bueno, como último consejo, y creo que es de los más importantes, no abandones a tu mascota. O sea, no te va a pasar nada, no inventes, no exageres, no te va a contagiar absolutamente nada. O sea, te puede contagiar de otras cosas, pero no te va a contagiar de COVID-19. Si tú abandonas a tu mascota, por ejemplo a tu perro, por miedo a que te contagie, pues se va a morir. Tu perro está acostumbrado a ser completamente dependiente de ti, le va a pasar un coche, lo va a atropellar, le va a fracturar la cadera, la pierna, se va a morir de hambre, lo van a atacar a otros perros, se va a contagiar de enfermedades, lo van a morder, no va a conseguir comida, va a andar buscando comida en la basura, se va a encontrar con un loco que le dé salchichas con clavos y se va a morir. Ahora, si tú abandonas a tu gato, que es completamente dependiente de ti, que no sabe andar en la calle, que no sabe cazar, pues le va a pasar absolutamente lo mismo. Lo van a atropellar, le van a contagiar enfermedades, le van a pegar los otros gatos, se va a perder, lo va a lastimar un otro animal y se va a morir. Y si no se muere, pues entonces va a ser parte de la gran cantidad de animales callejeros que tenemos. Y si no está esterilizado, pues peor aún, porque se va a poner a procrear más animales. Ahora, que si tú estás aprovechando este caos mundial para deshacerte de tu mascota, pues eso ya es otra cosa. Y te puedo decir que hay un montón de asociaciones, de personas, grupos en Facebook incluso, que te pueden ayudar a dar en adopción a tu mascota si es que ya no la quieres, y para que no seas un irresponsable hijo de puta. Amigos, pues ya terminamos. Espero haberlos ayudado, espero haberlos informado. Y escríbanme ustedes qué están haciendo en esta cuarentena para no aburrirse. Si ya aprendieron algo nuevo o si ya terminaron eso que estaba pendiente, no sé qué están haciendo. Amigos, y la verdad es que yo sé que esta cuarentena está súper extraña. Yo me siento como viviendo en una película así.
raro. Y tampoco había pasado que el mundo entero te pidiera que te quedaras en casa, o sea, está súper raro. Pero yo creo que vamos a salir de esto y de mucho más. Entonces hay que ser prevenidos, hay que ser limpios, pero no hay que enloquecer, o sea, no se vuelvan locos, por favor. Les mando muchos ánimos, un abrazo y un besito. Nos vemos en el próximo video. Adiós.